qual piuma al vento muta l'accento e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso in pianto e in riso e menzognero la donna è mobile qual piuma al vento muta l'accento e di pensiero di pensiero Ahora quietos todos, es la última fotografía del rollo. Viejo, ¿no quieres una cámara digital? Cuida tu boca, pequeño sabiondo. Sí, Bart. Nada podrá arruinar esta. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. ¡Au! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 16 de febrero. ¿Qué les iba a decir? Por ahí, segundito, voy a apagar la cafetera. Listo. Por ahí, buenas noticias. El día de ayer, ante un amparo que tramité, un juez me contestó más o menos así en los siguientes términos, lo cual considero que es correcto, pero hace evidente algo, un punto de vista que también me confirmaron que es correcto. Me dice el juez en términos generales, vamos a subirle tantito aquí, me dice el juez en términos generales, bien planeado, bien ejecutado, material incluso de una, ¿cómo se llama esta? Jurisprudencia, pero, y ahí viene el pero, hubo una omisión. Y sí, así es cierto, y no es que no conozca el proceso, sí lo conozco, sin embargo, creo que ese es el punto, la omisión que hubo. Es decir, en todos los demás casos, a excepción de ese, bien dijo el juez, no es opcional, es sí o sí. En todos los demás casos sí es opcional, menos en ese. Y yo ya sabía porque, pues precisamente ese es el chiste, ¿no? Entonces, pues bien, ahí me sirvió a mí me sirvió para muchas cosas, sobre todo porque, vaya, al no ser abogado no son cosas que normalmente esté dentro de mi lista de actividades y esta es la única ocasión en la que a lo mejor tengo acceso a ese tipo de información por las circunstancias en las que se dieron las cosas, ¿no? Así que por una parte pues está bien, ¿no? Y también no quiere decir que está perdido, sino únicamente que hubo una omisión. En caso de que se subsane la omisión y aún así subsista, pues se puede volver a presentar ya subsanando la omisión. Digo, no pasa nada, pues. Aquí el punto es, y a lo que voy es lo importante. Vamos a ponernos o vamos a suponer que en junio fueran o se tratara de las elecciones normales, de las más comunes que hay. Estarán todos de acuerdo que dentro de un desarrollo normal de elecciones, pues no, a veces se llegan a cometer precisamente pues delitos electorales, ¿no? Y en ese momento, ¿quién es el encargado de dictar justicia, además de las fiscalías y ministerios públicos, ¿no? Ándenle, exactamente.
pues dato curioso, ¿no? Porque parece ser una constante en lo que a mí respecta desde hace 14 carpetas, ¿no? O sea, una vez está bien, dos, puede ser, pero ya 14, tampoco hay que ser, ¿no? Entonces, pues hay, por eso la importancia de las personas que sigo y que me siguen y que normalmente tienen el conocimiento y que no es la primera vez que participan en un proceso y que además en muchos casos son abogados, pues para que simple y sencillamente se echen una reflexionada con un café si quieren, como lo estoy haciendo yo en este momento, y que mediten. Bueno, vamos a ponernos a pensar un momento, vamos a suponer que sí. ¿Y qué pasaría? Ah, pues en ese supuesto de qué pasaría es precisamente en donde tienen que comenzar a planear, a prever, etcétera, etcétera, porque justamente en junio vamos a presentar un proceso atípico, es decir, son elecciones, aunque no de como tal de políticos, pero sí son elecciones, pues, y los procesos siguen siendo exactamente los mismos, ¿no? Entonces ahí, pues, para que vayan echándole una pensadita, para que vayan meditando, y para que vean cuál es, por decirlo así, el meollo del asunto, o la insistencia, o tan repetitivos en la comisión de un delito, pues precisamente para ir a buscar a ver a quién pues comienzan a molestar, ¿no? Y a lo que voy es, en el momento que yo deje de ser el objetivo, pues en ese mismo momento, ¿quién se torna en el objetivo? Y sí, adivinaron, es decir, pero tampoco son personas tan inteligentes, ¿no? Es decir, con los pocos o a veces nulos conocimientos que tenían, lo único que hicieron es, como dicen vulgarmente, dorarles la píldora, ¿no? O básicamente, pues darles a tole con el dedo, o venderles espejitos, ¿no? Y es que, joder, ¿no? Son personas que creen que nos vienen a conquistar. Y a veces uno no les dice nada porque pues uno lo único que puede hacer es tomar sus precauciones según las mismas leyes lo autorizan, ¿no? Y ya párale de contar, ¿no? Pero de ahí que a una persona como yo le quieran vender espejitos o dorar la píldora o darle a tole con el dedo, pues está lejos, ¿no? Está complicado. Y aunque a veces así pareciere, pues se acaban de dar cuenta que la realidad es muy diferente. Porque acuérdense que no solo la ley del karma, sino muchas veces la procrastinación no es buena, porque lo que no atiendes hoy se te convierte en un problema mañana. Y en muchos casos es parte de lo que les está pasando, y si no les ha pasado, créanme que les va a pasar, ¿no? Así que pues bien, eso es importante, eso es como para empezar a entrar en materia, porque ya llevamos 8 minutos y todavía ni siquiera hemos leído como dice la canción, ¿no? Y es que como dice la canción es importante porque pues es el contexto del porqué de muchas cosas. Y es que recuerden que hay gente que no son como tú o yo, sino que ellos más bien son artesanos, ¿no? Porque hacen arte, pero no del malo, sino del bueno, ¿no? Del sano. Así que, bien. Los dientes, tu ropa interior, ¿no? Ahí nos quedamos, que yo creo que fue una escena repetitiva el día de ayer, ¿no? Tras ser 14 de febrero, ¿no? Pero si fue el 13, pues aguas, ¿no? No vaya a ser que les vayan a tirar los dientes y ahí sí entonces necesitaríamos
a Hugo Sánchez, ¿no? Y digo, sin ofender, lo que pasa es que el buen Hugo, además de haber sido 2 veces director técnico de mis Pumas, pues también es dentista y de los buenos. Entonces, pues ahí podríamos necesitar los servicios de Hugo Sánchez, ¿no? Así que bien, continuemos. Dice la canción: pero al pensarlo, presa fui de un arrebato de pasión, tiré del cable del teléfono que se desconectó y me hallé jadeante en medio de la noche y oh sorpresa, ¿no? Así es que bien, digo, son parte de las cosas que suelen pasar cuando nos dejamos llevar, ¿no? Y es que ¿quién no se ha dejado llevar a veces por el momento? Y eso sí es importante, por lo menos el día de hoy, que vamos a hablar de la psicología de las masas. Y es que mucho de lo que nos pasa y de lo que ya les he hablado en otras ocasiones, precisamente es el hecho de que a veces nos dejamos llevar por el momento y el día siguiente viene la cruda moral, ¿no? Bien. Continuando con esta idea, vamos a ver lo que dice la psicología de las masas. Dice: ciertas ideas y ciertos sentimientos no surgen ni se transforman en actos, sino en los individuos constituidos en una multitud, que es lo que ya habíamos hablado anteriormente como la unimente. Se ubican a los marcianitos de Toy Story, los enanitos verdes estos, ándenle así mero, ¿no? La masa psicológica es un ser provisional compuesto de elementos heterogéneos soldados por un instante, exactamente como las células de un cuerpo vivo forman por su reunión un nuevo ser que muestra caracteres muy diferentes de los que cada una de tales células posee. Es decir, individualmente pues son una cosa, pero al momento de estar todos juntos forman un solo sistema, ¿no? Es como lo podría ser, por ejemplo, un dedo, X o Y, ¿no? Y ahí viene una reflexión interesante, ¿no? ¿Qué te pasa si, por ejemplo, te accidentas y se te gangrena un dedo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría ahí? Pues simple y sencillamente, para evitar daños mayores o incluso que puedas llegar a desvivirte, pues en ocasiones se tiene que llegar a cortar el dedo, ¿no? Así de sencillo. Y lo mismo pasa en ciertos grupos en donde a veces es preferible, pues como dicen por ahí, cortar por lo sano, ¿no? Y dije lo sano, ¿no? ¿Qué más? Ah, sí. El otro aspecto a lo que iba es, en muchas ocasiones, sí es importante hacer eso de cortar por lo sano, porque vamos a poner el ejemplo de un departamento de X o Y empresa, vamos a llamarle empresa Patito, en donde vamos a suponer que el departamento de ventas no funciona, ¿no? Y realmente lo que no ha funcionado del departamento pues es el supervisor de ventas, los vendedores, los cobradores, el servicio de atención a clientes, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿por qué? Pues por el responsable, que en general pues es el gerente de ventas. Entonces tú, como el dueño de la empresa, ¿qué tienes que hacer? Pues cambiar desde el gerente y a todo su equipo de trabajo, porque muy probablemente es que el gerente o el nuevo gerente no pueda ejecutar bien su trabajo porque va a encontrar resistencia pues de todo el equipo anterior, ¿no? Y eso aplica en casi cualquier organización.
Por eso, cuando se cambia normalmente a un gerente, pues se termina también cambiando a todo su equipo de trabajo. Porque pues acuérdense que en muchas ocasiones son parte exactamente pues del mismo sistema o comparten las mismas ideas, ¿no? Bien, ese es un ejemplo, ¿no? Y es que por ahí, ahorita que se los digo, que se los menciono, por ahí pasaba algo interesante, ¿no? En algún momento me decían a mí ahí en el Seguro Social. Me hablaban sobre la presunción de alguna clase de, pues, de empresas fantasma, ¿no? Y yo creo que más bien en ese caso actualmente no es tan fácil que se dé por lo siguiente. Vamos a suponer que una empresa está constituida como X o Y o Z o lo que tú quieras. Pero además de la razón social, es una organización o está denominada como Sociedad Anónima de Capital Variable o Sociedad Anónima de X o Y, ¿no? Y en ese sentido, pues las leyes te indican que para estar constituida como tal, en primera debe de estar constituida por un grupo de personas y son muy específicos de cuántas personas, ¿no? Es decir, como tal, si hay un responsable o un representante legal en una primera instancia. Segunda, necesitas tener un registro patronal para poder funcionar, operar o X o Y. Y si tienes un registro patronal, por ley debes de tener por lo menos a una persona registrada. Bien, ahora sí, dicho lo anterior, si eres una sociedad anónima de capital variable sin ninguna persona y además estás facturando, pues es casi obvio que sí, ¿no? Y en ese sentido ya me tocó en alguna ocasión que haciendo exactamente ese tipo de análisis, pues lo que se hizo fue a todas las empresas que se encontraban en ese momento, en ese supuesto, simple y sencillamente se les dio de baja. Y había una razón. Si estás funcionando y tienes registro patronal y después de cierto tiempo no has dado de alta a ningún trabajador, pues puede ser que no estés dándole el uso que debes a esa organización y se te da de baja el registro patronal. Al final del día no pasa nada, ya que tu representante legal lo único que tiene que hacer es ir y solicitar la reapertura, pues comprobando que se trata de una empresa legalmente constituida y que sí está operando como debería de estarlo haciendo, ¿no? Y ese es el tipo de filtros que he sido testigo que normalmente se aplican en instituciones como el Seguro Social, en donde no se utiliza otra cosa más que la lógica y las leyes, ¿no? Y ya, párale de contar. ¿Qué más? Pues nada más. Entonces, pues esto que acabamos de ver o que acabamos de leer más bien tiene sentido, pues sí. Y no es obra de la casualidad, ni siquiera de ser muy expertos, simple y sencillamente, como en el ejemplo del IMSS que les acabo de poner, lo único que tienes que hacer es conocer cómo funcionan las cosas, conocer la legislación y darlo de baja. En el caso de las organizaciones, entender que si un equipo no está funcionando, pues a veces no está funcionando a causa de la cabeza del equipo. Y pues la segunda, que hablando de profesionistas, para mí el mejor es Hugo Sánchez, sobre todo en este tema de los dentistas, ¿no? Digo, de fútbol es otra cosa, todos lo conocemos, y además, ¿quién no vio que le vaya a los Pumas? ¿Quién no vio un muy animoso? Pues una chilena, ¿no? Sobre todo en el Real Madrid, que hay infinidad de videos de eso, ¿no? Así que por hoy es todo y ya vámonos a desayunar. ¿Oh? ¿Oh?
¡A la cresta! Alright, does that look alright? Looks pretty good. Does it look like a green screen? I think so. Alright, well maybe let's try over here. Does that look better? That was good. Alright guys. Love you all. 3, 2, 1, see ya.